Jonathan Berín, está este rabino, investigador y divulgador argentino que vive en Israel y queremos saber la situación. La verdad, Jonathan, sea usted bienvenido. Estamos en la provincia de La Rioja, en la República Argentina. Es un gusto tenerlo con nosotros, Jonathan. Usted está en Israel, es investigador, es divulgador argentino y la verdad que es un gusto, repito, es un gusto tenerlo para la provincia de La Rioja, en la Argentina. ¿Cómo le va, Jonathan? Sea bienvenido. Buenos días, muchas gracias. El gusto es mío para estar con ustedes. Bueno, ¿cómo? Usted sabe que hemos hecho varias notas con personas, con argentinos que viven en Israel, nos contaban esto más o menos 2 meses, un mes y pico hicimos una nota, nos decían que las cosas estaban bien, nos hablaban de que en general la situación es la que corresponde, que la vacunación está muy avanzada, etcétera, etcétera. ¿Usted nos puede decir cómo está la situación en general ahí? Bueno, así como contaste, hace 2 meses había un optimismo total, con Ujú. cero contagios, con las unidades de COVID en los hospitales cerrándose, y se veía el fin de la pandemia por fin, con tanta vacunación y con tanto esfuerzo que se hizo, se veía como si fuera esa panacea que uno esperaba llegar, y luego de eso, unas pocas semanas después, se había terminado incluso los barbijos, se hicieron públicos los videos de la gente cortando sus barbijos, y después de eso llegó la cepa Delta, que es una cepa más contagiosa, y empezó a tener de vuelta inconvenientes para la ciudadanía. De vuelta, se sigue viviendo en forma bastante normal y bastante tranquila comparado al resto de países, Sí, claro. pero así todo se está viviendo una situación de vuelta atrás en ciertas medidas. Sí, eso causa angustia, supongo, a un país del primer mundo, un país tan importante, tan desarrollado como Israel. ¿Eso causa angustia, Jonathan, en usted mismo y en sus amigos, en sus conocidos, en su familia? No, mira, la verdad es que no causa angustia. Israel es un país que ha superado muchas Sí, vicisitudes. claro. Incluso en los últimos A meses ver, tuvimos viven en vicisitudes. tal cual, tal cual, por eso. Así que el coronavirus es una más de ellas, y como la sociedad israelí está tan preparada, lo que se hace es tomar las medidas que hacen falta. Se ve en forma práctica, no en forma de análisis psicológico, sino en forma concreta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Y en base a eso, ver cómo superar esta nueva vicisitud que la vida presenta. Jonathan, ¿hay respeto hacia los políticos que toman las decisiones en Israel? Mira, Perdón, cambio la pregunta, Jonathan. ¿Hay a ver, ejemplaridad de los políticos hacia la población? sí, sí, la ejemplaridad fue desde el principio. El primer político en vacunarse fue en su momento el ex primer ministro Netanyahu. Ahora se Netanyahu. empezó con la tercera dosis, y también los primeros en ser vacunados fueron el presidente del país y Netanyahu, justamente, que era jefe de la oposición. El primer ministro no, porque es menor de 60 años, pero su madre fue una de las primeras en vacunarse. Entonces, siempre desde la política se dio ese ejemplo. Lo que nosotros pedimos de ustedes también lo hacemos nosotros, y eso suma muchísimo porque hace que Claro. uno lo tome en serio y la población siga los consejos sin sospechar de malas intenciones ni nada por el estilo. ¿Qué haría Netanyahu si, por ejemplo, se enterase de que el primer ministro israelí salteó la fila y, siendo no una población de riesgo, siendo menor de 50 años o teniendo 50 años, se vacunase? ¿Qué pasaría? Mirá, serían, Un acá escándalo. por cosas muy sencillas se va a juicio, no se dejan pasar situaciones como esa. Acá hay situaciones de juicio por corrupción, por montos que quizás en otro país decís, esto es un chiste, esto se lo llevó, quizás estaba hasta contemplado, pero acá quizás una caja de habanos puede costarle la carrera a un político, y ha habido políticos que han ido presos por mucho menos, justamente por estar en función pública y no cumplir sus labores de funcionario público. Así que eso se trata de respetar rajatabla, y por eso se trata de que los poderes estén independizados unos de los otros y se pueda justamente avanzar con una democracia sana, para que la población se sienta confiada en los políticos cumplan sus labores y juntos saque el país adelante. Es tan simple, usted lo dice, Jonathan, como un mantra. Lo admiro, por otra parte, porque lo dice, lo clarifica. Por estos lados del planeta, concretamente no es así, nos encantaría que fuera así. Sería un escándalo. Cuando viene la cepa Delta, es decir, que no hay ningún tipo de pánico, sino se acostumbran a vivir no solamente con los bombardeos, sino que se acostumbran a vivir con el virus. Esa sería la reflexión. Sí, más que nada con las medidas para evitar que el virus se difunda, porque también la intención es justamente no se convierta esto en una endemia constante, sino superarla. Así que se volvieron algunas restricciones para atrás, y se empezó también con la famosa tercera dosis de la vacuna, después de una vacunación muy efectiva que hubo
y que con las cepas anteriores ya había alcanzado la inmunidad de rebaño, con ese 60% de la población todo vacunado, más otro gran porcentaje que es la gente recuperada, y otro gran porcentaje que son los niños, que son los que no se vacunan por el momento. Acá la vacunación empieza desde los 12 años. Correcto. Entonces, con todo eso se llegó una inmunidad de rebaño. Ahora, cuando entró la cepa delta, que es más contagiosa, ya un porcentaje de inmunidad que servía anteriormente dejó de servir, la cepa se empezó a difundir más, y por eso es que se volvió a tomar medidas para evitar esa difusión de la nueva cepa. Correcto, habla usted con una naturalidad y con un sentido común y con un pragmatismo / sentido común que nos deja helados, no por no tenerlo, sino por no poder gozarlo. Le dan la tercera de Pfizer, ¿correcto? Así es, y acá se vacunó todo con Pfizer, claro. Se está dando también la tercera de Pfizer, hay un acuerdo con Moderna, pero que está usándose en forma mínima, así que sí, es todo con Pfizer, tercera dosis de Pfizer, y se está dando para mayores de 60 años, porque se vio en la estadística que esa cantidad, esa gente, ese margen poblacional, que fueron los primeros en vacunarse, o sea, los que más tiempo pasó de su vacuna, se vio que la inmunidad bajó de 91 a 83, que si bien es una inmunidad muy buena todavía, para evitar esos porcentajes que bajó, se da un refuerzo para que esta población también esté más protegida frente a la nueva cepa. Ayer, Jonathan, lo escuchaba el doctor Cingolani, usted sabe que está en Estados Unidos, el argentino, el médico prestigioso que está en Estados Unidos, y él decía que de 80 para arriba ya hay tranquilidad. Y usted está diciendo que Israel baja un poquitito y ahí nomás está la tercera dosis. Así es, sí, sí. Qué bárbaro. Bajó, en estos 6 meses que transcurrieron, bajó de 91 a 83, así que todavía sigue siendo una protección muy buena. Así todo se dio el refuerzo para volver a subirla por más de 90 y evitar incluso un porcentaje mínimo, pero también de graves y muertes que uno quiere siempre tratar de evitar. Sí, claro. Cantidad de, digamos, de infectados en el día de ayer, si usted lo sabe, Jonathan. Sí, hubo 6.275 infectados ayer, que es una cifra que no había desde febrero pasado. Correcto. Por eso es algo que Israel se tiene que reacostumbrar. Imagínense, medio año entero de casi tranquilidad sin estas cifras, y ahora se volvió a esa cantidad, pero de vuelta, con tranquilidad tomándola. Y también algo muy importante a destacar es que ya en total se llegó a 35.000 enfermos activos. Pero esos 35.000 enfermos activos, solo 300 están en estado grave y solo 60 con respirador. Así que la vacunación sigue siendo efectiva, sigue teniendo una tasa de... En todo Israel. En todo Israel estamos hablando, en todo el país hay 65 personas con respirador, y en todo el país 300 personas graves. O sea que incluso que se llegó a 35.000 enfermos activos, la mayoría de ellos son asintomáticos o leves, están en su casa y le están pasando como una enfermedad leve más y no como algo en lo cual preocuparse. Correcto, sí, es perfecto. ¿Y la cantidad de fallecidos en el día de ayer, Jonathan? Ayer hubo 17 fallecidos, se superaron los 6.500 fallecidos en total, en una población de 9 millones y pico de personas. ¿En 9 millones de personas, cantidad de fallecidos, perdón? 6.500 fallecidos. Realmente han hecho un trabajo perfecto. La oposición y la oposición política, Netanyahu con el primer ministro israelí, ¿hay discusiones, te diría, baladíes o se ponen de acuerdo en las grandes políticas, en la política grande de Israel? ¿O se pelean por cuestiones de poder? Como en todo hay política y acá lo que se da, que no se da en otros lugares, es que el sistema permite el recambio del primer ministro apenas pierde su mayoría en el Parlamento. Entonces no es como en Argentina o en otros países donde hay 4 años o 6 años que el primer ministro puede gobernar. Acá tiene que hacer las cosas bien todo el tiempo, porque si pierde esa mayoría, haya pasado 3 años, haya pasado 3 días, pierde el gobierno. Correcto. Entonces, por eso el que está en el poder tiene que trabajar con mucho cuidado y mucho detenimiento. Igual hay riñas políticas. Netanyahu empezó a insistir con la tercera vacuna antes de que el gobierno la aplique, hinchar e insistir con eso. Pero de vuelta, a nivel político hay cosas menores, yo creo que son las discusiones, pero a nivel macro, el manejo de la pandemia está siendo muy similar. La población incluso está todavía más contenta con el manejo de Netanyahu de la pandemia que el del primer ministro nuevo, pero son temas momentáneos, porque al fin de cuentas el primer ministro recién empieza y está en sus primeros pasos. Está en su primer paso, clarito. ¿Los chicos van a la escuela? Ahora estamos justo en vacaciones de verano, acá las vacaciones de verano son en julio y agosto, así que estamos en vacaciones, pero la idea es que ahora el 1 de septiembre, cuando vuelva el ciclo lectivo, es retomar el ciclo lectivo sí o sí. Están buscando tomar medidas para que los chicos no pierdan más clases, no tenga que haber ni siquiera Zoom, todo presencial, todo nada virtual, y para eso están haciendo una campaña fuertísima de logística muy grande, consiguiendo test rápidos y consiguiendo un montón de medidas
para lograr aislar a los casos infectados rápidamente y que no lleve eso a todo un curso, un infectado no lleve a 30 chicos a perder las clases, y se está viendo todavía. También hay discusión porque justo después del comienzo de clases hay unas mini vacaciones, entonces uno dijo, bueno, adelantemos esas mini vacaciones, juntémoslas con el comienzo. Por ahora la decisión tomada por el gobierno, y esperemos que no cambie, es que las clases comiencen en forma normal y regular desde el primer día, que es el 1 de septiembre. Si usted desearía hisoparse en este momento, hacer un test rápido, estimado Jonathan, ¿usted lo puede hacer en dónde? Ahí está en la disponibilidad un montón de opciones, hay forma privada y forma pública. Las formas privadas son las que se usan para viajar, el gobierno no cubre un hisopado para una persona que se va de viaje, Claro, esa persona tiene que ir a hacer su propio hisopado porque a fin de cuentas él decidió viajar, entonces tiene que ir al aeropuerto o al hospital más cercano y ahí hacerse el hisopado. correcto. Y en caso de una persona con síntomas o con contactos estrechos, ahí sí viene el gobierno y lo cubre y va a la unidad de control más cercana, que depende de la cantidad de contagios y por dónde se concentran los contagios, es que el gobierno despliega unas carpas para que la población tenga cerca el acceso a estos hisopados y pueda distinguir rápidamente a la gente contagiada. Para que se dé una idea, solo el día de ayer hubo 130.000 PCRs en el país. O sea que la cantidad de controles por día son altísimas en porcentaje a la población para que justamente se detecte rápidamente los infectados y se puedan aislar. O sea, uno puede caminar por Tel Aviv y si yo quiero hacerme o tengo sospecha, estoy con tos o tengo sospecha, seguramente encuentro algún lugar a 1 o 2 cuadras y me lo hago. Así es, así es. Cuando en lugares con mucha concentración de infectados se suelen desplegar para que esté cerca de todos los lugares. Yo vivo, por ejemplo, en Jerusalén, y cuando fue el último pico, tenía una carpa de estas a unos 200 metros de mi casa, donde podía ir a acercarme, me hacen el hisopado en el lugar, vuelvo a mi casa, me aíslo, espero el resultado, y en base a eso sé qué hacer y cómo conducir. ¿En qué tiempo, Jonathan, le dan el resultado? Unas de 12 horas, máximo 24. Máximo 24, el test rápido o el PCR. No, el PCR, todos PCR. Hasta ahora se vienen usando siempre los PCRs, que son generalmente 12 horas, a veces tarda un poquito más, pero generalmente 12 horas. Y los test rápidos se van a implementar para el tema de las escuelas, pero todavía no están implementados. Perfecto, o sea que los chicos en Israel van a poder ir perfectamente a las escuelas, igual que los docentes vacunados, suponemos, casi va de suyo eso. Así es, están los niños de más de 12 ya están la mayoría vacunados, los docentes también están en su mayoría vacunados, salvo los que se opusieron a la vacuna. Y esos van a ir justamente a la escuela con la tranquilidad de que tienen la cobertura de la vacuna y de los test rápidos que van a detectar y aislar casos conflictivos. La última, Jonathan, agradeciéndole muchísimo su contacto. Realmente es usted muy claro, es muy concreto, muy bien para hablar, se entiende todo. Y está... No. Dios le dio la fe que usted profese, en definitiva, le dio esa capacidad y está bueno. La pregunta es esta y la última. ¿Cómo nos ve? Mira, Israel tiene una lista de países en rojo a los que está prohibido ir incluso como turistas. O Y sea, Argentina justamente a partir del 16, o sea, estuvo en rojo varios meses ya que Argentina, yo como argentino incluso no puedo viajar a Argentina porque Israel me multa, $1.500 de multa por visitar un país conflictivo de demasiada cantidad de contagios por millón de habitantes. Así todo, los contagios están bajando en Argentina, que es algo muy positivo, al punto tal que Israel decidió que a partir del próximo 16 de agosto, Argentina sale de la lista de países en rojo, y eso es un dato alentador. Esperemos que se avance en todos los aspectos, porque hay que avanzar mucho con el tema de las segundas dosis, que la gente esté completamente protegida y que pronto se pueda salir de esto. Esperemos que lo que Israel vivió, esta panacea que se vio hace un par de meses, llegue pronto también a Argentina. Es cuestión de que se tomen las medidas correctas, que se hagan las cosas que se tienen que hacer y que también la gente tome conciencia de sus responsabilidades, tanto las gubernamentales como las personales, y que pronto vean esta panacea ustedes también, si Dios quiere. no, está muy bien, está muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Jonathan, en Jerusalén? ¿En qué lugar estás primero, no? Qué bárbaro. Qué cosa qué cosa que te debe abrir tu cabeza todos los días. Debe ser una cosa muy increíble estar ahí, ¿no? Sí, es algo muy Es muy de fuerte. ensueño. Es de ensueño, exacto. Yo vivo en un barrio que se llama Beit Bagán en Jerusalén, que es un barrio con mucha cantidad de argentinos. Y, y la verdad que sí, es un ensueño. Yo me dedico a la docencia, a la enseñanza y a la investigación. Qué bárbaro. Así que esos son mi día a día. Pero qué bárbaro porque estás en la cuna de todo, donde nació todo, donde ya había nacido todo y donde nació algo más, ¿no es cierto? O sea, debe ser así es. enseñar ahí, debe ser... ¿Y qué enseñas? Enseño judaísmo principalmente, me dedico a historia judía, al pensamiento judío, Talmud, todas las materias afines al judaísmo.
El Talmud, hay una frase muy linda del Talmud, corregime, no sé, capaz que digo una pavada y vos me corregís porque me encanta que lo hagas y cualquiera me puede corregir, que dice quien salva una vida salva al mundo, es así, ¿no? Eso lo dice el Talmud. Así es una frase famosa del Talmud que es correcta. Ah, bueno. Y así es realmente, esa es la valoración que uno tiene que tener, defender la vida y hacer todo lo que uno puede para justamente proteger a sí mismo y a los demás que nos rodean. Y porque esto se sale todo juntos, no es una solución ni personal, ni familiar, ni nacional siquiera, es algo internacional y tenemos que salir pronto todos juntos de esto. Jonathan, ha sido un placer y ojalá que un día, qué sé yo, la vida un día no junte para darnos un abrazo. Sos muy agradable y muy... Se nota que sos un docente, se nota claramente. Un abrazo. Un gusto. Un gusto. El gusto es nuestro como riojanos de recibirte. Que esté muy bien. Ojalá que te podamos imitar. La política te puede imitar, no así la población, que la población cumple como puede, pero sí la política puede imitar lo que has dicho de cómo se trabaja allá. Un cariño grande, que tengas un hermoso día, Jonathan. Muchas gracias, igualmente. Todo lo mejor. Bien, Israel. Así están las cosas.